Un saludo franciscano de paz y bien para toda nuestra comunidad en redes sociales, para todos nuestros amigos en Facebook y para toda nuestra comunidad educativa, a nuestros docentes, a nuestro equipo administrativo y a todos aquellos que nos ven en este momento. Damos la bienvenida a este espacio de diálogo, de conversatorio, de aprendizaje, de reflexión, con un invitado muy especial. Padre Fray César Augusto Peñón, gracias por, como siempre, como director de evangelización, acompañarnos en estos momentos para presentar a nuestro invitado. Fray César, bienvenido, paz y bien. Gracias, Padre Jonatán, por darme esta oportunidad de estar siempre colaborándote en esta moderación que haces también. Para mí es un motivo de alegría y hoy con el invitado tan grande que tenemos, ¿no? Claro, ya tú lo vas a anunciar. Así es, nos acompaña en esta tarde Fray Publio Restrepo González, sacerdote franciscano de la Orden de los Hermanos Menores y además hermano nuestro, filósofo, teólogo, gran hermano de nuestra provincia de la Santa Fe. Se ha desarrollado durante muchos momentos de su vida como docente universitario en la educación superior. Ha tenido no solamente estudios en Colombia, sino también en Alemania, en donde se ha formado como filósofo de nuestra provincia durante muchísimos años, alrededor de 10 años en el país de Alemania. También ha hecho diversas publicaciones, entre ellas uno de los textos de los que vamos a hablar hoy de manera especial, la metafísica en Martin Heidegger, con un tema que lo hemos denominado el dinamismo del concepto del ser desde la perspectiva de Martin Heidegger, a la luz del libro que el padre Publio, precisamente él, publicó desde la metafísica de Martin Heidegger. De manera que para nosotros es una alegría poder contar hoy con el padre Publio Restrepo, a quien le damos la palabra y la bienvenida en este momento de diálogo. Padre Publio, saludo de paz y bien para usted. Agradezco este saludo tan cordial y me place mucho estar delante de vosotros, precisamente para iniciar este diálogo acerca de temas fundamentales del desarrollo de la filosofía occidental, pero de una manera especial, en la perspectiva y podemos decir en el vuelco que le dio Martin Heidegger. Esto lo hago a partir del libro que anunció Jonathan, la metafísica en Martin Heidegger, basada en muchos libros y en las obras directas del autor alemán. Así es, padre Publio. Para nosotros es una alegría poder conocer no solo la perspectiva de este autor, sino también su propia perspectiva, porque usted como filósofo ha aportado muchísimo a nosotros. El padre César nos comenta que fue también estudiante suyo en épocas anteriores. Yo me honro también de poder decir que lo tuve como nuestro docente en un área muy específica de la filosofía, como fue la filosofía moderna, la filosofía contemporánea, algunos seminarios de profundización sobre el problema del mal, sobre San Agustín, etcétera. Es decir, un hombre que ha tenido un recorrido de una experiencia maravillosa en el campo universitario y por eso nos place hoy escucharlo. Y qué bueno, padre, que podamos comenzar precisamente hablando un poco de algunas generalidades de la obra antes de entrar propiamente en esto que hemos denominado el dinamismo del concepto de ser desde la perspectiva de Martin Heidegger. Sabemos que usted hizo un esfuerzo académico muy importante en querernos mostrar la explicación del concepto de ser en Martin Heidegger desde esta obra de la metafísica. Que podamos empezar por ahí dando algunas pautas introductorias de lo que implicó en usted la elaboración de esta obra y el modo como usted se acercó a este autor. Bueno, el estudio fue una propuesta muy interesante precisamente desde el grupo grande de profesores de la Porciúncula de Bogotá,
eran unos 20 profesores y ellos lo orientaban a uno. Entonces nos vino esta propuesta para ir desarrollándolo y precisamente guiado por uno que fue el gran filósofo en Colombia y que trabajó también allá en el Valle del Cauca, Daniel Herrera Restrepo, que murió hace poquito, murió hace como un año, pero fue el gran filósofo y que enseñó en Bogotá, en la Universidad Santo Tomás, en la San Buenaventura, por supuesto, fue el rector de la Unisur en Bogotá, etcétera. Y él fue el que guió, digamos así, esta investigación. La obra de Martin Heidegger, en el libro, se reparte en 3 capítulos, una introducción primero y después de un capítulo. La introducción contiene filosofía y fenomenología, la fenomenología y los filósofos de la existencia, el fin general de la obra de Heidegger y esquema general del trabajo. El capítulo primero es lo que Heidegger llama el Dasein, o sea, el ser humano, el hombre. Ese Dasein comprende 2 aspectos, el llamado por Heidegger ser en el mundo en general y luego lo que hace la esencia de ese mundo, lo que él llama la mundanidad del mundo. El capítulo segundo se refiere al cuidado, a la temporalidad y a la angustia y se divide también en parágrafos. El parágrafo tercero es el Dasein o condición humana o ser humano y cuidado. El cuidado y la temporalidad. Y por último, la angustia. El capítulo tercero se refiere, y muy especialmente a lo que vamos a tratar en la conferencia, nada, ser, trascendencia. Y por último, el libro tiene una conclusión. Esto es lo que pedías tú. Bueno, padre, habiendo conocido un poco esa estructura de lo que implica esta obra, qué bueno que podamos ingresar un poco a eso que usted nos acaba de mencionar, el papel del ser en un acontecimiento tan importante en el que nos encontramos ahora, porque comentábamos nosotros con el padre César que si hay algo que es necesario interpretar de manera correcta en este momento es el papel del ser, padre César. Así es, el ser y el ser cuando lo lleva uno a pensar en el ser humano con mayor razón. Por eso yo quería aprovechar este momento también para preguntarle al padre Publio, el ser humano, ¿qué es el hombre realmente para Heidegger? ¿Es verdaderamente, como yo leía por ahí, un buscador de Dios que se construye a sí mismo al mismo tiempo? En primer lugar, hay que señalar lo radical del ser en general. Es decir, el ser es todo lo que existe y se lo va a definir también como lo que es. Y aún Heidegger inventó un nombre al final que lo llama lo que hay. Ese es el ser. El ser está relacionado con el ente. El ente no abarca la amplitud y la universalidad del ser, sino que es una de las concreciones del ser. Cuando eso se expresa en forma de lenguaje, en la gramática, el ser es el infinitivo, que abarca todo. Y el ente es el participio, que como su nombre lo dice, con esta palabra que viene de Platón, es una participación en el ser. O sea, el participio, repito, no importa la repetición, participa del infinitivo, pero no lo agota. Entonces el ser es más amplio. El ser está siempre relacionado con el ente. El ente es cada cosa singular. A eso se llama ente. Y Heidegger nos lo va a diferenciar muy bien.
lo que son los entes materiales, los entes del mundo, de la naturaleza, por ejemplo, y lo que es el ente especial llamado ser humano o el ente humano, el Dasein. Él va precisamente a partir de esto a hilvanar lo que constituye la identidad del ser humano y lo que llama con toda propiedad desde Aristóteles la sustancialidad de los otros entes. No es igual sustancialidad de los entes, por ejemplo, de una piedra, de una planta, de un animalito, como la singularidad del ser humano, que como sabéis también más adelante con un desarrollo que es cristiano de los primeros siglos, se va a hilvanar desde el individuo y después desde la persona. Y esa persona, como tú preguntabas ahora, esa persona es la que la vamos a mirar cristiano, lo miramos nosotros desde la perspectiva de Dios. Dios es persona. Dios es, en primer lugar, una unidad. Como bien sabemos por el misterio cristiano de la fe, Dios es uno en esencia, en naturaleza, pero es trino en personas. Y como esto parecería que es muy difícil, podemos traer un ejemplo. Fijaos bien en la realidad de la vida. En un matrimonio, el padre, la madre, el hijo, no son uno solo, son ya tres. Y nosotros, y precisamente desde la perspectiva franciscana, vamos a ver que la Trinidad se refleja perfectamente en toda esta creación, siguiendo a San Francisco. Más adelante hablaremos tal vez de San Buenaventura, cuando él señala que en el mundo hay huellas de Dios, que son todas las criaturas, imagen de Dios, que va subiendo, va ascendiendo internamente por el corazón, por el entendimiento, por la mente, hasta una cúspide muy grande, que San Buenaventura va a analizar con toda propiedad, mostrándonos todos los rincones del alma y la profundidad y grandeza y variedad del alma. Y por último, entonces, viene el espíritu. Este es lo que en San Buenaventura se va a llamar el camino ascensional, el itinerario de la mente a Dios, partiendo de las criaturas concretas, adentrándose al corazón y subiendo internamente por lo que vamos a ver más adelante, la trascendencia hacia Dios. Padre Publio, una de las cuestiones, yo creo que más discutidas a lo largo del trasegar de la filosofía es precisamente la interpretación del concepto de ser. Qué bueno que pudiésemos desde su juicio hacer la diferencia entre este concepto de ser pensado por Martin Heidegger, a diferencia tal vez de otros pensadores y otros filósofos que también aportaron o dieron sus aportaciones a este mismo concepto de ser. ¿Cuál es entonces, a su juicio, la diferencia de la forma como Martin Heidegger desarrolla el concepto de ser de los otros autores y otros pensadores? Precisamente has trazado muy bien la línea desde Parménides, 6 siglos antes de Cristo. Parménides fue el que decidió voluntariamente por una decisión que el ser es y que el no ser, o sea, la nada, no es. Entonces él decidió la nada, la decidió desde la inteligencia, desde la razón. El ser es, el no ser no es. Y el ser abarcaba todo y fuera del ser no había nada. Y el camino para el ser era el pensar. Y en su obra principal, que se llama El poema sobre la naturaleza, dice que ser y pensar son la misma cosa. ¿Qué pasó? ¿Aló? Sí, padre, Sí. estamos escuchándolo.
que el ser y el pensar son la misma cosa, y fue ahí donde trazó para la filosofía occidental una línea, la línea que podemos llamar del entendimiento, la línea de la inteligencia o de la razón. Y precisamente él decretó que fuera de eso no había nada, y que por tanto el lenguaje de la nada no existía, y que todo lo que se consideraba nada era una apariencia, algo, y precisamente con la concepción del ser que él tenía, que el ser es inmóvil, es completo, es cerrado, lo abarca todo, y en cambio lo que se mueve, y ahí se enfrentaba él a Heráclito, que era precisamente lo que se mueve, y resulta que lo que se mueve es nada menos que nuestra vida real. Nosotros estamos permanentemente en movimiento y todo se mueve. Entonces allí arrancaba precisamente el haber decretado y determinado a la filosofía occidental por una línea racional, negando la línea, llamémosla por ahora, arracional. No es la línea irracional, sino la línea arracional, porque desafortunadamente ahí mismo, como veis, se quería determinar lo irracional desde la razón. Y por eso yo he mirado mejor que hay que hablar es de lo arracional, lo que no es racional. Yo traigo un ejemplo. El perro y el gato son opuestos, pero no podemos mirar al gato desde el perro. Ustedes se pueden decidir por uno de los dos. Son dos animales muy cercanos al ser humano. El gato los domina a ustedes y el perro es dominado por el hombre. Se dice que es el más fiel amigo del hombre y precisamente da la vida por el hombre y puede morir cuando el hombre muere. Bueno, pero no hablemos del perro, pobre animal, el perro callejero. Que a mí me gustaba cuando hablábamos de can, decir can, hablando de can con T, pero yo lo ponía el can, el perro de la calle. Mísero can, le decía yo y lo decía en las clases con ustedes. Mísero can, amigo de los perros. Bueno, eso por ahora, ¿no? Pero lo que estamos criticando es la línea racional que decretó que no había sino esa línea, que negó lo que se movía, el devenir de la naturaleza y el devenir del ser humano. Y precisamente allí es donde se va a ubicar Heidegger. Heidegger va a someter a juicio esa concepción de hacer derivar el no ser del ser o la nada derivarla del ser. Y entonces ahí es donde arranca Heidegger. De eso vamos a hablar. Entonces Heidegger da un viraje, y un viraje muy convincente, porque Heidegger se presentó ante todas las facultades de la Universidad de Friburgo, de Brisgovia en Alemania, en la lección inaugural, que era la que inauguraba, repito, el semestre, pero estaban presentes todas las facultades, tanto las facultades técnicas, tecnológicas, humanistas, etcétera, estaban presentes, y desde ahí él les va a hablar a todos. Y comienza maravillosamente diciéndoles, todo lo que ustedes hacen es una relación con el ente. Toda su investigación como comunidad de investigadores es una relación con el ente y nada más. Toda su relación con el ente es eso y nada más. Eso y nada más. Y le repite y luego se pregunta, bueno, ¿y qué es este nada más? Precisamente ese nada más es de lo que les voy a hablar. Y entonces él les hablaba que ellos tenían, los de las facultades y cada profesor en su área, tenían una relación con el ente, que su objeto de investigación era el ente,
y nada más. Y comienza a desmembrar esa nada. Y entonces critica la nada de Parménides. La nada de Parménides era una nada pensada, o sea, una nada vacía, una nada pensada. ¿Cómo hacía Parménides para llegar a eso? Se imaginaba al ente, a todos los entes que existieran. Luego miraba la generalidad del ente. Después negaba eso. Y Heidegger dice, muy bien, hasta ahí va, eso se llama una nada negada. Y como la lógica era el instrumento en filosofía que expresaba eso, entonces decía que la lógica lo que se valía era de un truco lógico. Pensar todos los entes, negarlos, generalizarlos y decir que eso es, que esa era la nada. Entonces Heidegger dice que esa es una nada negada y es un truco lógico y los invita a que ahora se entren a una experiencia fundamental de la nada. Es decir, va a dar un viraje ahí y comienza precisamente a desarrollar eso que les preguntaba el ente y nada más, y nada más. Entonces ahora va a hablar no de una nada vacía, como es la muestra allí, sino de una nada llena, y no de una nada por relación al ser o al ente. En esa perspectiva, Padre Publio, pudiésemos decir que desde la perspectiva de Martin Heidegger hay una, digámoslo así, un deseo de no pretender abarcar la totalidad del ser por la vía de la razón o la vía de la nada negada. Heidegger muestra que eso no se puede, que eso ha sido un error, y un error de Parménides. Y a eso es a lo que llamamos la vía y el camino positivo. Camino positivo es eso que hacemos todos los días. Lo que hacemos lo llamamos lo positivo. Y a una de las personas les decimos, no, usted es negativa, sea positivo. No, a ver, proponga, ¿no? Aporte a la solución de los problemas y no presente más problemas. Un miedo terrible a que haya problemas. Problema es precisamente este mundo no realizado, no resuelto. Es un mundo por hacer, que tú mencionaste al principio. Realmente es un mundo por hacer. Bueno, pero allí viene la crítica de Heidegger, a que se intente una experiencia fundamental de la nada. Pero para eso hay que buscar un nuevo camino. Hablemos el camino un de poco. Parménides era... ¿Sí? Sí, padre, termine. Hablemos un poco, padre, del papel de la trascendencia, que es otra de las categorías que sabemos que usted ha desarrollado profundamente desde esta perspectiva del ser en Martin Heidegger. Escucha, Jonathan, yo te pediría que lo dejemos para un tercer momento. Perfecto. Porque precisamente ahora la vía de acceso a la nada. Perfecto. Hay Está que muy bien, padre. De la razón y de la lógica para ir a la nada. Entonces hay que intentar otro camino. Y ese camino es algo que nos mueve mucho en todos estos días. El miedo, el temor, la angustia. Y ahí nos centramos nosotros hacia la nada. El miedo no es tan peligroso. El miedo es de una cosa concreta, singular. Un perrito en la calle que los va a morder, eso es un miedo. Pero ustedes tienen la posibilidad de coartar ese peligro. Y yo les recomiendo un método que pueden utilizar. Si les sale un perro muy bravo en la calle, métanle la mano por la boca, cójanlo de la cola y lo voltean al revés. Bueno, bueno, eso se puede coartar, ese miedo es concreto y lo puede uno lo calcula y lo domina. Luego viene el temor.
El temor se va adentrando. El temor nos va entrando a la inseguridad, pero es también en cierta forma un temor concretizable, ¿no? Es el segundo paso en el camino hacia la nada. O sea, llamémoslo así, la epistemología, el camino del conocimiento hacia la nada, ahora es por el miedo, el temor, el terror y luego la angustia. Entonces nos vamos entrando a la angustia. ¿Qué es la angustia? Pues, ¿cómo les voy a preguntar qué es la angustia? Si en 6 meses de encerramiento ustedes la han vivido. Esa es la angustia. Y allí estáis viendo un camino perfecto. Cómo nos hemos encontrado allí con nosotros mismos, con el mundo. Y el mundo se ha unificado. Mal de muchos, consuelo de tontos, no mentiras. Como todo el mundo fue afectado, ¿no? Todos quedamos en esa categoría del mal de todos, ¿no? Entonces nosotros hemos entrado allí a una experiencia que es lo que Heidegger pide, que haya una experiencia fundamental de la angustia, y a eso lo llama, es la experiencia fundamental. La angustia, y antes de la angustia hablaba de momentos, y ahora habla de un estado. Un estado es como una condición más o menos permanente, ¿no? Uno está, por ejemplo, en un estado de ánimo, está en un estado pongamos, de depresión, está en un estado de desconfianza, etcétera, pero eso es pasajero, ¿no? Pero va conformando como un clima, esto se llama un estado. Heidegger llama a la angustia el estado fundamental de la angustia, estado fundamental. Y frente a ella hay una cosa que él llama tonalidades afectivas, como estas que hemos dicho, como el miedo, el temor y tal cosa. Entonces lo que viene en la angustia es un estado. En ese estado, y vean aquí lo fundamental, en ese estado cae toda seguridad. No hay seguridad. No hay a qué agarrarse. No hay a qué aferrarse. Cae completamente toda la seguridad. Heidegger la llama la imposibilidad absoluta de toda seguridad. Y entonces allí ya vuelvo a traer el ejemplo, el paralelo que ya les había propuesto en un ensayo que hicimos, es el paralelo de la luna. Nosotros nos movemos en el lado iluminado de la luna y la luna tiene sus caminos, su menguante, su creciente, sus fases, etcétera. Y sabemos que, por ejemplo, el clima, los sembrados, el mar, está determinado por la luna. Pero cuando nosotros miramos ese lado iluminado y nos asomamos y nos sentamos allá en la luna, como en el límite, divisamos el otro lado, el lado oscuro de la luna, y nos metemos allá. Esa es la imagen perfecta para la nada. Solamente desde la nada podemos mirar al ser. Desde ese lado oscuro, desde esa penumbra, vamos nosotros, y ahora sí, ya después describimos entonces lo que es esa nada y qué es lo que produce, cómo se produce y qué es lo que hay allí. Padre Publio, en este camino que usted nos está llevando, es muy importante poder iluminar aún más ese creernos, si me lo permite decir así, ese creernos dominadores de nuestro ser. Y yo creo que usted nos está poniendo un punto fundamental en esta discusión y es aprender de estos sentimientos que en el fondo nos van llevando cada vez más profundamente al reconocimiento de la nada, que es de donde fluye finalmente el ser. Pudiésemos describir otros sentimientos que pueden estar en el ser humano que lo van llevando progresivamente a esa nada.
Bueno, Heidegger habla que no solo la angustia es un camino para la nada, sino que también la alegría es otro. Y trae los ejemplos de la alegría que da el encuentro con un amigo. Esa alegría es un camino verdadero para la nada. En esa alegría usted entra a otro estado como diferente. Traigamos el caso de los niños en el colegio cuando están jugando en el recreo. El niño tiene allí un éxtasis. El niño pierde la noción del tiempo. Está en un éxtasis. Está ensimismado. Y cuando llega la campana, esa es la desgracia para el niño. Quiten todas las campanas allá en el colegio. Bueno, después las quitan, ¿no? Entonces, ese niño entra en un estado de éxtasis. O sea, salió del tiempo y de lo que tú preguntabas, esta línea que llamamos positiva. El gran peligro del hombre es que se ha creído que está siempre en la línea positiva. La línea positiva es la que hablábamos de Parménides, la línea del ser y la línea del conocer o del pensar. Esa es la línea inteligente y la línea racional. Heidegger va a mostrar que esa no es la línea fundamental, sino que hay otra. Entonces, toda la positividad nuestra, esa euforia de los empresarios, esa euforia de los negociantes, todo eso es necesario en la vida, los gremios, todo eso viene desde muy antiguo, y aún desde antes de Aristóteles, etcétera. Desde la antigüedad vienen los gremios y son necesarios para la vida, para solucionar los problemas de la vida, el comer, el vestir, etcétera. Pero no nos podemos quedar ahí. Y desafortunadamente la gente, mucha gente, y desafortunadamente los que no son filósofos, se la pasan en eso toda la vida, produciendo cositas. Inventan una patente y perdonen, patentan la patente y se la apropian, ¿no? Negocio, comienzan a negociar. Entonces se pasan toda la vida en eso. En cambio, en la vida hay otra cosa, que es lo que la nada nos va a descubrir. Hay el sentido de la vida. El sentido de la vida que lleva a preguntar quién soy, en dónde estoy, por qué estoy acá, por qué vine al mundo o por qué estoy en el mundo. Y es lo que Heidegger llama precisamente el ser en el mundo. Es el primer gran despliegue de Heidegger en el libro El ser y el tiempo, el ser en el mundo. Después va a hablar del ser en el tiempo y después nos va a hablar del ser en la nada, ¿no? Entonces, ese ser positivo en que nosotros nos movemos tan optimísticamente, todos los días haciendo cosas y cositas, y el que no haga se desespera, cree que está perdiendo el tiempo, ¿no? Está perdiendo el tiempo. A ver, ¿qué hice? ¿Qué hice? Fíjense ahora en el desempleo. En el desempleo. Pero yo quería meter acá una cosa que es fundamental. Precisamente con la crítica a Parménides y a la línea racional vino la crisis. La crisis. La crisis. En griego se dice crino, crino. Y de ahí viene la palabra criterio. Criterio es aquello de lo cual se va a juzgar algo. La crisis es que todo lo que se creía con valor ha caído. Siempre hay crisis y aún en la vía positiva hay crisis y son necesarias. Y no hay que compadecer a nadie. No, es que está en crisis, pobrecito, está en crisis. No, en cambio yo no estoy en crisis porque estoy en la línea positiva, estoy en el ente, estoy haciendo cosas, estoy fabricando zapatos, etcétera, etcétera, y vendiéndolos allá. Claro que ahora en Cali ya no se puede vender mucho, desafortunadamente, ¿no? Les cuento que los zapatos que tengo los compré en Cali, ¿no? Yo entraba allá a Cali a comprar los zapatos. Les recomiendo que aprovechen que ahora que están en Cali, vayan allá a comprar zapatos.
Porque los del oriente antioqueño, los paisas de Granada, se han tomado todo el comercio allá en el centro. Unos blancos, esos sí son blancos, completamente parecen, ¿no? Los de Granada. No, bueno, no nos desviemos. Lo que les quiero decir es que no creamos que estamos solos en una línea positiva, haciendo cosas y que descuidamos el sentido de la vida. ¿Para qué estoy acá? ¿Para qué vivo? ¿Quién soy? ¿Para dónde voy? ¿De dónde vengo? Etcétera. ¿O quién me tiró acá a este mundo? Una de las grandes, padre Publio, una Yo de te las quiero grandes, preguntar una cosita. padre César, adelante. Sí, perdón, que es que quiero... Entiendo que una de las obras importantes de Martin Heidegger es el ser y el tiempo. Me gustaría que nos aclarara un poquitico, padre Publio, la influencia tan grande que tiene el ser y el tiempo en este momento que estamos viviendo, cuando ha pasado la pandemia y en este tiempo que quieren llamar que una nueva normalidad. ¿Qué piensa usted, padre Publio, de esta situación en relación con esa obra del ser y el tiempo de Martin Heidegger? Me Bueno, gustaría un poquitico de claridad. los felicito porque se van a meter en la grande. El ser y el tiempo es un libro muy difícil para leer porque es un vocabulario muy refinado de Heidegger. Y hay que seguirlo, seguir el hilo, como alguien que está tejiendo un suéter, como ese suéter que le tejieron a César para el cumpleaños, en que la mamá fue tejiendo durante el año y fue aprendiendo a hacer los puntos y los triángulos durante todo el año con qué amor para celebrar el cumpleaños. Esto también así es el libro del ser y el tiempo, pero es un vocabulario muy especializado. Entonces los felicito porque se quieren meter al ser y el tiempo y se lo recomiendo. Es la obra más importante de Heidegger. Fue escrita en 1926 y en 1927 se publicó la tercera parte o una parte, una tercera sesión de la segunda parte. Él la tenía lista y se la presentó a un gran amigo que era Carlos Jaspers y lo invitó allá a Heidelberg y le presentó esa parte y Jaspers se la criticó. Inmediatamente Heidegger cogió el papel y lo rompió. Y en esa parte el libro El ser y el tiempo quedó incompleto. Era precisamente la parte que iba a desarrollar del tiempo al ser. Y esta parte que dejó en suspenso prácticamente es la que Heidegger va a desarrollar en obras posteriores, pequeñitas, pero obras posteriores de las que me ocupé precisamente para la obra La metafísica de Martin Heidegger. En algunas de ellas da respuesta a eso, pero hay algo que quedó como en suspenso y que Heidegger no resolvió por lo que les dije, por el aprecio grande, el gran ascendiente que tenía para él su amigo, Carlos Jaspers. Bueno, el ser y el tiempo. Entonces, ahora que tú dices el ser y el tiempo, primero desarrolla el hombre como ser en este mundo. Luego va a desarrollar el tiempo, cómo el hombre se mueve en el tiempo, y a él le gusta siempre llegar a la esencia del tiempo, de las cosas, y entonces dice que el hombre se mueve en la temporalidad, un sustantivo abstracto, la temporalidad, ya en eso abarca todo. Entonces la temporalidad es llamémosla, uno de los marcos o categorías en que el ser humano se mueve. En este mundo no hay pues otra manera que moverse en el tiempo y moverse en el espacio. Fijaos la dificultad que hay con los transportes y cómo nos tuvieron encerrados durante 6 meses. Y ahora con gran generosidad paternalista abren los municipios para que puedan salir las flotas y que los terminales que ya pueden viajar. ¡Qué generosidad! Que nos están dando lo que es nuestro, lo que nos habían robado. Qué generosidad tan grande, es un verdadero paternalismo el que nos está guiando ahora. Entonces, fíjense, para la liberación precisamente
y llegar nosotros a ser nosotros mismos como seres humanos, como Dasein, necesitamos precisamente gozar de la libertad, que va a ser otro de los grandes temas de Heidegger, aunque acá hoy no la podemos desarrollar mucho. El tema de la libertad. Heidegger llama a la libertad dejar ser al ser. Dejar ser al ser. Que nos dejen ser. Que nos dejen ser como seres humanos, ¿no? Y que no nos roben lo que somos. ¿Quién tiene derecho a robarnos lo que somos? Desafortunadamente, ayer, por ejemplo, en Bogotá y en todas las ciudades del país, se ha desbocado todo esto. Y ese encerramiento tan tremendo en esta explosión de ayer, que tiene muchas causas y no hay que mirarlas desde una sola. Esto que sucedió ayer es precisamente un desahogarse de ese terrible encerramiento, una de las explicaciones, ¿no? Y volcarse, ahora sí, desafortunadamente, con destrucción de todo lo que era de la gente, quemando el Transmilenio, etcétera, etcétera, lo que saben ya por las estadísticas. Bueno, el ser Padre del Publio. mundo, entonces, primero es estar en el mundo, después estar en el tiempo, y después iba a venir lo que tú preguntabas hace rato de la trascendencia. Sí, Padre Publio, para llegar a esa dimensión de la trascendencia, permítame, Padre, antes de que lleguemos allí, pudiese ampliar un poco más esta idea que usted nos daba de las grandes preguntas del ser humano, porque yo creo que el ser humano en este momento actual, como bien lo señalaba el Padre César, en esta época de crisis, en esta época pospandémica, pandémica, habría que volver a las grandes preguntas, a esas preguntas existenciales que, como usted bien lo señala, de dónde vengo, quién soy, para dónde voy, qué necesito, cómo me construyo. Esas grandes preguntas que se hace el Dasein, el ser humano, ¿cómo se puede iluminar desde presenta de Martin Heidegger y cómo ampliar esas grandes preguntas? Bueno, estas preguntas ningún ser humano las puede evadir. Vive distraído en lo que decíamos ahora de la positividad. Vive distraído y oculta todo eso, pero en el fondo de cada ser humano están esas preguntas que él debe, a las que debe dar respuesta. Lo que tú preguntabas, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? O suponiendo que va a negar que viene de alguien, que viene de Dios, que viene de la naturaleza, que viene de una estrella, ¿no? Un marciano que se aparezca por ahí en Cali, ¿qué tal? ¿No? Que viene de estos lugares. Entonces, no puede evadir la pregunta. Y algunos van a decir, esa pregunta no es necesaria. Yo no vengo de nadie. Yo no vengo de nadie. Yo aparecí acá en el mundo. Y eso precisamente es una de las preguntas inauténticas de Heidegger. O sea, Heidegger no responde a esa pregunta. La evade. Evade la pregunta de cómo apareció acá en el mundo. Y simplemente va a decir que el hombre es un ser, un yecto, un lanzado, un ser lanzado al mundo. Pero no dice cómo lo lanzaron, de qué altura, de un parapente, de una estrella, cómo lo lanzaron. Y si lo lanzaron, fue que alguien lo lanzó, o él se lanzó. Pero la pregunta es lo que también la filosofía cristiana ha hablado siempre. Nadie puede actuar antes de existir. Tú no puedes actuar antes de existir. Tú no puedes ser lanzado por ti mismo acá. No, alguien te lanzó. Y entonces Heidegger evade esas preguntas. Hay que anotar que Heidegger es completamente católico.
a un juez seminarista jesuita 3 semanas. Lo echaron por enfermo. Y fíjese lo que duró, lo que duró y puso en problemas al mundo. Bueno, entonces lo echaron por enfermo. Fue jesuita, fue becado por la diócesis católica de Friburgo. Comenzó a estudiar teología, conoció la teología cristiana y la historia de la creación y todo. Desde allá viene y él nunca lo ha negado. Lo que pasa es que se casó con una protestante, con una luterana, Elfriede Petri, que influyó mucho en la vida de él. Era una mujer muy interesante, muy crítica, Elfriede Petri. Yo alcancé personalmente, por fortuna, a conocerla. Cuando estuve por allá, yo fui a visitar los lugares de Heidegger, a donde había compuesto El ser y el tiempo, la casa, luego a donde había compuesto precisamente la conferencia que es metafísica, que es, repito, la conferencia inaugural de las facultades de Friburgo en la iniciación del semestre. Entonces, esa conferencia, podemos decir, y esa es la línea que yo tomé, esa conferencia señala una línea para toda la obra de Heidegger. Bueno. Perfecto, padre. Pero perdón, no le he respondido las preguntas. Sí, padre. ¿De dónde soy? ¿A dónde estoy? ¿Para dónde voy? ¿Qué hago? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Tiene sentido lo que hacemos o no tiene? ¿O es una pérdida inútil de afanes y afanes? ¿No? Entonces, todas esas preguntas las evade Heidegger. Y Heidegger, que buscó que el ser humano fuera en su conducta un ser auténtico, es decir, que recuperara su ser, allí él se contradice, realmente se contradice y cae en una inautenticidad. Bueno, ¿qué más, hombre? Padre Publio, el tiempo se nos agota, pero no podemos irnos sin hablar de este tercer momento que usted nos ha presentado y es el papel de la trascendencia, porque en este momento actual, más que nunca, se requiere tal vez volver a pensar esa categoría de la trascendencia en relación con este dinamismo del ser que usted nos presenta en su obra hablando de Martin Heidegger. Qué bueno que pudiéramos hablar un poco sobre esa línea en esta tercera fase de la propuesta a la que usted nos está conduciendo. Bueno, Heidegger habla de hasta 3 trascendencias. La trascendencia dentro del mundo, la trascendencia hacia afuera del mundo y la trascendencia religiosa hacia Dios. Trascender estamos nosotros constantemente en la trascendencia. Por ejemplo, tú, Jonathan, en este momento trasciendes a César y a Jürgen. Tú no eres César. Y César no es Hot Jonathan. Es una trascendencia, es lo que me traspasa. Una imagen bonita para la trascendencia es como pasar de una orilla del río a la otra. Esa es la trascendencia. Y aún se habla en el lenguaje el transporte, la trascendencia. Entonces hay una trascendencia dentro del mundo. Hay una trascendencia entre las cosas. Hay una trascendencia entre los seres humanos. Hay una trascendencia enseguida hacia el mundo. Y ahí Heidegger, repito, él trata de ir como a la esencia de las cosas. Entonces va a hablar de la trascendencia y la trascendentalidad. Entonces la trascendencia se abre concretamente, hagan de cuenta que ustedes van a salir del mundo. Y no es raro con unas bombas de estas, en un momentico dado ustedes salgan de este mundo. Es un ejemplo trágico, desafortunadamente, para la trascendencia. Usted estaba acá y está ahora, ¿a dónde? ¿Dónde están los muertos de ayer? Los 8 muertos de Bogotá, de otras ciudades. ¿Dónde están? Bueno, la trascendencia. Entonces,
se traslada la trascendencia, llamémoslo así, hacia el interior del ser humano. Y esa trascendencia entonces es la que ahí sí se puede encontrar perfectamente con la experiencia religiosa. La experiencia religiosa está en el ser humano. La religión es un componente del hacerse del ser humano, de la cultura, del amasarse del ser humano. La religión es un componente esencial en todos los tiempos y en todas las culturas y que lo podemos perfectamente comprobar y probar con los estudios y con la ciencia, con la historia, etc. Entonces, la otra trascendencia precisamente es abrirse a Dios. Y ahí viene precisamente el papel de la nada. Usted cuando se hace nada, se encuentra con Dios. Y precisamente el Hijo de Dios, Cristo, que se encarnó, como lo dice la carta de los Filipenses en el capítulo 2, se hizo nada, se anonadó, se abajó de Dios, dejó de aparecer como Dios y sin dejar de ser Dios, se hizo hombre. Y como hombre se esclavo, y como esclavo se dejó crucificar. Y en la crucifixión, que es la expresión de la nada, la muerte es una expresión de la nada. La muerte de Cristo es una muerte voluntaria para mediación del mundo, para expiación del mundo. Él precisamente tomó todo esto de nosotros y por eso uno quisiera que en este encerramiento toda la gente se volviera a Cristo y mirara, pero no como una cosa rara, sino precisamente encontrándose, repito, con el sentido de la vida y dándole respuesta y no negándose. Pero la trascendencia religiosa se debe a un don de Dios, a una gracia de Dios. Cristo es una gracia de Dios, la gran gracia para el hombre. Y en Cristo todos fuimos lanzados o pensados y amados a la vida antes de que el mundo existiera. Y esa es una respuesta para Heidegger. Y Heidegger se encontró con esto, y él lo muestra en la obra. Heidegger se llegó hasta el misterio de Dios y le da un lenguaje bastante bonito. A él lo llama la cuadratura de 4 ámbitos de la realidad: los dioses y los mortales, la tierra y el cielo, y describe todo eso y que unos están íntimamente ligados con el otro. Y la cuadratura entonces es precisamente eso, y comienza a desarrollarlo. Y allí se encuentra Heidegger con el misterio. Y yo muestro y pruebo que Heidegger llegó al misterio del hombre, al misterio del mundo, al misterio de Dios, y lo pruebo con los mismos textos de Heidegger, y el lenguaje que él emplea lo traiciona, porque él habla que alejarse del ser y alejarse de la gracia es una blasfemia y es una desgracia, y termina diciendo en la carta sobre el humanismo que quizás esa es la única desgracia que existe en el mundo, y se espera que Dios se manifieste únicamente, que ahí Heidegger se cierra por el influjo que les dije ahora del Friede Petri, ¿no? Nunca dejó de ser católico, pero lo volvió como completamente, Heidegger mismo lo dice, que él no es ateo, que no se declara ni por Dios ni contra Dios, sino que hay que esperar mucho para que Dios pueda aparecer otra vez en el mundo. Yo creo que nosotros no podemos aceptar eso porque tenemos la epifanía de Dios en Cristo Jesús. Cristo se ha revelado, se ha manifestado, se ha encarnado, está con nosotros. Entonces no podemos devolvernos. Ahí sí sería como devolver la rueda de la historia y de la historia cósmica. No podemos hacer eso. Bueno. Pues muy bien, padre Publio, este papel de la trascendencia, como usted nos lo ha explicado, y estos 3 tipos de trascendencia que usted nos ha expresado a la luz de esta filosofía heideggeriana. Hay muchísimos saludos, padre, que están llegando en este momento a nuestras redes sociales. Nos saludan desde la ciudad de Medellín, desde Bogotá,
lo saludan también desde Envigado, también lo saludan desde Ibagué, desde Cartagena. Hay por aquí algunas felicitaciones, dicen Padre Publio, un saludo especial, se le recuerda mucho, un saludo al gran maestro del cual aprendí, la docta ignorancia en Nicolás de Cusa, mil bendiciones. También lo saludan por acá diciendo, qué bueno saber que es volver a escuchar al Padre Publio, un gran maestro y filósofo, saludo fraterno de paz y bien. Por aquí también una persona, padre, esos saludos y los agradezco mucho. A todos se los retorno y es un placer volver a estar en comunicación con todos vosotros. Así es. Padre, le hacen también por aquí una pregunta precisamente a la luz del tema que usted está desarrollando. Me voy a permitir hacérsela para dejar a su discernimiento la respuesta. Nos dicen por acá, ¿qué relación hay entre la postura filosófica de Heidegger y el eterno retorno? Le agradezco su respuesta. Bueno, Heidegger se ocupó mucho de Nietzsche, que es el famoso hombre del eterno retorno. Para Nietzsche es el eterno retorno de lo que él llama lo mismo. Y lo mismo, él desembocó en ese lo mismo, desafortunadamente, en el superhombre. Heidegger mostró que Nietzsche es el último grito de esa cultura parmenidea racional, positiva, que hasta ahí llegó la cultura occidental, hasta Nietzsche, y lo estudió. 2 grandes tomos se le dedicó a Nietzsche. De las últimas obras de Heidegger es esa obra sobre Nietzsche. Y hay conferencias muy buenas que ustedes pueden bajar por internet, yo creo, ¿no? Busquen a Heidegger en español. Aún quiero decirles lo siguiente. Yo creo que en Bogotá yo tengo todavía bastantes ejemplares de esta obra, La metafísica en Martin Heidegger, que de pronto se podría ya distribuir, digamos, podemos decirlo, a un precio de costo, a un precio barato, entre, digamos así, entre 19 y 29 mil pesos. Algunos preferirán dar los 29 y otros los 19. Bueno, yo tengo en Bogotá, tengo bastantes obras de estas que creo que podría interesarles. Habría que, claro, organizar eso y que alguno se encargara como de la distribución o de llevarlos o de, bueno, todo esto. Con muchísimo gusto. Pero perdone, sí. Ya la pregunta sobre el eterno retorno, ese eterno retorno de lo mismo, ese lo mismo de Nietzsche desembocó, repito, en lo que él quiso que fuera el superhombre, o lo que él llama la trastrocación de todos los valores. O sea, todos los valores fueron volcados y sobre todo él hace una crítica despiadada, pero injusta y un poquito ignorante a la ética cristiana, diciendo que es una ética de esclavos, que es heredada del mundo judío, que eran esclavos, y que entonces esa ética, pero él se basó en la ética utilitarista del tiempo del Renacimiento y de la Ilustración más adelante, se basó allí, entonces está errado en el análisis. Yo he hecho una obra también sobre eso y he dirigido antes en Bogotá una tesis sobre eso de Nietzsche y la estudiamos muy bien. Bueno, pero eso es lo de Nietzsche. Lo de Nietzsche, el libro más importante de Nietzsche es Así habló Zaratustra. Así habló Zaratustra. Y que fue el modelo para él de esa vida solitaria, que por ese lado es admirable Nietzsche. Él se encerró a una vida solitaria. ¿Quién es capaz de llevar una vida solitaria años? Y se retiró a Sils María, en la Riviera Francesa, ¿no? Y allá de esa Riviera, unos amigos me trajeron un retrato a plumilla de Nietzsche hecho sobre la máscara que le tomaron a Nietzsche cuando murió. Entonces me trajeron unos amigos
estando yo en Alemania, me trajeron ese retrato de Nietzsche. Hasta hace poco yo en mi pieza tenía a Cristo en la pared y al frente a Nietzsche mirándose de frente. Ahora he quitado a Nietzsche y he dejado solo a Cristo. No lo siga mirando mal. No. Muy Bueno, bien. Padre Publio, el tiempo se nos agota, pero no queremos irnos sin poderle hacer una última pregunta, y es, desde esta perspectiva heideggeriana, ¿cuáles son para usted los criterios que debería tener el ser humano en esta época de crisis que estamos viviendo? Algunas orientaciones prácticas que puedan iluminar al ser humano de hoy desde esta filosofía heideggeriana. Bueno, que no le tenga miedo a lo que la línea de Parménides llamó negativo. No, lo negativo, como mostramos, es el lado oculto de la luna, que para poder ver al mundo completo y a la luna completa hay que mirarla desde las dos fases, y solo desde allá podemos mirarla. Entonces, no tenerle miedo a lo que se llama negativo, entrarse a lo que hay, porque es que lo negativo es positivo, es lo que llama Heidegger el actuar propio de la nada, es lo que él llama no la nada racionalista, sino la nada nadeante. O sea, la nada tiene su propia actividad, la nada revela al ser, la nada manifiesta varias de las posibilidades del ser. Llega un momento en que nada y ser se igualan, y después entonces, pero no se confunden. Nunca, es decir, hay nada y hay ser. Y para poder ver la realidad completa, hay que partir de las dos mitades y de las dos realidades. Entonces, no temerle, no le teman ustedes a la crisis, no le teman a lo llamado negativo, porque eso negativo está en ustedes. Yo les traigo un ejemplo de algo negativo. Ustedes tienen una noche mala, no pueden conciliar el sueño. Eso es algo negativo. Ustedes tienen un dolor de estómago. ¿Quién va a negar que no existe el dolor de estómago? Afronten el dolor de estómago, acudan a él, porque puede ser una gastritis o quién sabe qué otra cosa, ¿no? Y sobre todo no coman mucha salchicha como en Bogotá. Entonces, no temerle a lo que se llama negativo, porque eso es completamente positivo. Por ejemplo, la mayoría de los sentimientos internos se los llama negativos y son positivos. El llamado sentido común, el sentido del equilibrio, el sentido del bienestar o del malestar, son sentimientos internos y los llevamos con nosotros. ¿Cómo vamos a negar esto? Cuando una persona llega donde usted y de pronto usted tiene la cara ajada, la carajada, cuando una persona se levanta aburrido, usted le mira la cara, cómo tener la cara, ¿ves? Cómo tenerle hoy la carajada, tener la cara ajada, la carajada, ¿no? Es decir, eh, hay que afrontar eso, estos sentimientos que van con nosotros, porque de esa manera nos apropiamos de nosotros mismos, nos apropiamos de lo que tú preguntabas, el ser humano, de nuestro propio ser, de nuestra identidad, que a propósito sabéis que es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos, el niño, el joven, el adulto, la mujer, el hombre, de no tener identidad, ¿no? De valerse por ser sí mismo, de ser sí mismo, con una conciencia refleja y con una apropiación, no solo la conciencia, el darse cuenta, sino con un apropiarse del comportamiento. Entonces, allí, apropiarse perfectamente de lo que uno es y llegar a ser sí mismo y ser verdaderamente persona. Y ahí también gozar de esa libertad
y no estar encadenado a nadie. Lo que es, repito, une Heidegger muy grandemente lo que es la verdad y lo que es la libertad, en una obra especial que requiere todo un tratamiento también distinto, pero es de las obras más importantes. Se llama De la esencia de la verdad, ¿no? Y allí nos muestra lo de la libertad, ¿no? Muy bien. Muy bien. Padre Publio, conocemos su amor por la poesía y conocemos su amor por toda esta, digámoslo así, reflexiones de inspiración. Quisiéramos cerrar, esto tal vez no estaba dentro de nuestro plan, pero quisiéramos cerrar con una poesía que usted nos quiera regalar, porque sabemos que usted es un gran, no solo filósofo y teólogo, sino también un gran poeta. Y por eso sabemos que es amante de la poesía. Quisiera usted darnos un fragmento, un pequeño poema para todos aquellos que lo están viendo y lo están escuchando. Con mucho gusto, pero precisamente con los poetas que ustedes tienen en Cali, no solo los poetas de antes, sino los de hoy. Los poetas tienen a Ricardo Nieto, que fue el mejor poeta del país en 1956. Tienen a Carlos Villafañe, tienen a Isaías Gamboa. Entonces les digo un pedazo de Isaías Gamboa. A mis ojos vacilantes, vagos, húmedos y tristes que reflejan sus destellos áureos, lívidos y rojos, a mis ojos, bajo el cielo contra el cual furioso insistes con tu rabia de Satán, otra vez en mi camino, cual te he visto tantas veces, apareces en mi ruta de cansado peregrino, luengo mar. Sobre el muelle tembloroso, tus olas incesantes se retuercen, gimen, gritan y se agitan anhelantes de catástrofe fatal. Te contemplo, mar brumoso, mar rugiente y espantoso, mar hirviente, ronco mar. Has cambiado, siempre el mismo, siempre el móvil y profundo vago abismo que en sus vórtices quisiera lo existente sepultar. No has cambiado, mas mi vida sí, la mía, que es distinta, muy distinta de cuál era en aquel día que te vi por vez primera, muy distinta de cuál era Fulge Omar. Bien recuerdo, en los anhelos de mis locas esperanzas, escrutaron mis pupilas tus azules lontananzas más allá de lo visible, más allá. Yo era el pájaro atrevido que escapábase del nido y al mirar de las gaviotas el constante y ágil vuelo bajo el cielo, yo quería ir como ellas y con ellas de tu imperio acabaría raudo mar. Y partí. Fue una mañana, hojas grises extendían sus cortinas y tapices sobre fúlgidos umbrales, sobre muros de palacios celestiales en el límite ilusorio de la azul inmensidad, y el acaso, ahí dicen del acaso, no era Dios, y el acaso iba sembrando en tus oleajes los senderos de mi paso, los senderos que la suerte ha trazado en mi existencia, conduciéndome a la muerte, negro mar. Y otra vez ante mi vista te presentas y mi pecho se contrista, se estremece, languidece cuando miro con pesar que no tengo aún rendida y acabada la jornada, la espantosa gran jornada de la vida. Luego mar, leve el barco. Si está escrito que perezca lejos, solo y olvidado, hoy infinito mar, acógeme y sepúltame en el fondo de tus lóbregas entrañas, lo más hondo, lo más hondo, lo más hondo, tal que nadie pueda hallarme ni turbarme nunca más, y al arrullo cadencioso de tus olas como un manto, duerma yo mi último sueño misterioso bajo el manto de tus cándidas espumas, de tus iris, de tus brumas, libre mar. Bueno, Isaías Gamboa, poeta de ustedes. Pues muy bien, Padre Publio. Muy bien. Es en realidad un gusto disfrutar de su discurso, de sus reflexiones, de su poesía, de sus acercamientos filosóficos, teológicos. Padre César, damos a usted el honor de terminar este momento de transmisión con nuestro especialista, Padre Publio. Querido Padre Publio, de verdad muy agradecidos con este espacio que nos ha dedicado, con su ciencia, con su fe,
con su poesía, como decía Jonatán, y sobre todo me quedo admirado de esa memoria tan grande que usted siempre ha tenido. Además de ser un hombre inteligente, tiene una memoria prodigiosa y es un gran ser humano que tiene, es decir, mucho lo recordamos con mucho cariño por todo lo que aprendimos. Usted ha sido nuestro maestro. De la última línea, Jonatán, que es de los jovencitos y de tiempo más antiguo, pues soy yo, pero ha sido genial tenerlo ahora con nosotros, de modo que gracias, que Dios le dé mucha salud, que Dios lo bendiga muchísimo, gracias por acompañarnos y esperamos que en otro momento podamos tenerlo también, porque disfrutamos de su presencia, de su enseñanza, de su sabiduría. Muchas gracias. De las Gracias. fortunas que he tenido, César, contigo es haber trabajado contigo y haber sido amigos desde ese momento y continuamente. Así es. Y apreciando precisamente tu gran capacidad, tu gran sentido humano, familiar, cordial, directo, diáfano. Quería que agradecieran también a mi colaborador, a Fernando, que ha sido la mano derecha acá en esto. Acá está al lado. Claro que sí. Agradecemos al padre Fernando Rodríguez, fraile de nuestra provincia, que estuvo detrás de cámaras en esta transmisión con el padre Publio desde la ciudad de Medellín, en el convento de San Antonio de Padua, en la ciudad de Medellín. Agradecemos también a fray Jorgen Omar, quien ciertamente hoy el padre Fernando está de cumpleaños. Hemos orado por él en la Eucaristía y lo hemos entregado a Dios para que lo siga bendiciendo. Y agradecemos también a fray Omar, quien como encargado de toda la dimensión de comunicaciones de nuestro colegio también nos acompañó. A todos ustedes, que el Señor les siga acompañando. Gracias por acompañarnos en esta sección. El Pío XII te acompaña en casa. Un momento de gran reflexión con el padre Publio Restrepo González, quien hoy nos ha enriquecido con sus reflexiones, su poesía, y sabemos, como dijo el padre César, que en algún otro momento lo podremos también invitar, porque hay por ahí un tema muy interesante que el padre Publio ha también trabajado. Para los que no lo saben, él ha trabajado muchísimo la literatura latinoamericana y la filosofía latinoamericana, y en eso también ha tenido un campo de experticia bastante profundo. Por lo tanto, ahí ya padre Publio queda comprometido con nuestra audiencia para ese tema de la literatura latinoamericana y la filosofía latinoamericana. Terminamos entonces este momento con la bendición. A Jürgen, muchas gracias. A ti, Jonathan, a César, Jürgen, muchas gracias. Terminamos entonces este momento con la bendición que el padre Publio nos va a impartir a todos los que lo estamos viendo, para que también conozcamos de él esa dimensión espiritual que siempre lo ha caracterizado como un hombre fraterno y espiritual. Sabe que el padre Francisco tomó esta bendición del libro de los Números con el texto con el cual nuestro Señor había dicho a los hijos de Israel que debían ser bendecidos y que desea para la parte física, psíquica, espiritual, el bien para nosotros. Que el Señor os bendiga y os guarde. Amén. Os muestre su rostro y tenga misericordia de vosotros. Amén. Vuelva el Señor su rostro a vosotros y os conceda la paz. El Señor bendiga Amén. a ellos, sus hijas e hijos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Una feliz tarde en esa bella sultana. Gracias. Gracias. Dios los bendiga. Paz y bien para todos. El Pío XII los acompaña en casa. Gracias.